estamos de regreso listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con la cita del ingeniero de sistemas mexicano Luis Castro. Dice, una fotografía nunca está segura en un dispositivo móvil. Exponerla es un error muy fácil y puede cambiar dramáticamente tu vida. Que pasen los litigantes. A veces hacemos cosas en caliente sin pensar en cuánto daño esto puede ocasionar. Lo que se hace con maldad se paga con severidad. Buenas tardes y bienvenidos. José, estás demandando a Laura. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Estoy demandando a Laura por $50,000. Ella es la mamá del novio de mi hijo. Y le estoy demandando por $50,000 porque ella le vida a mi hijo. Ella no sabe, ella no es una homofóbica. Ella Doctora, no sabe. yo no soy Momento. Ella es la mamá del novio de tu hijo. Así Doctora, es. Okay. no, Momento, él está equivocado. señora, cállese usted. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tenía 16 años, ahora tiene 17, pero tenía 16 cuando ella le vida. Cuando ella hizo lo que hizo, perdón. Ok, tu hijo y el hijo de ella eran pareja, perfecto, y eran menor de edad. Exactamente. Primero, ¿Qué pasó? quiero empezar diciéndole que yo soy un padre soltero. Toda la vida me he hecho responsable de mi hijo. Es difícil. Tenía 2 trabajos, pero después tuve que buscar uno por los problemas en los que estaba metido. Desde que tenía 8 años, yo sabía que él tenía tendencias homosexuales, pero no lo quise entender. Ya después se metió en problemas en la escuela y él me contó que le gustaban los chicos, varones. los muchachos. Ok, perfecto. Entonces, como soy un hombre soltero, entonces me costó trabajo, incluso hasta lo llegué a golpear porque no aceptaba, porque ya saben, se supone que uno tiene la idea de que los niños crecen, se desarrollan, tienen hijos Y van a ser hacen igual que una uno. vida normal. Claro. Entonces, cuando él me dijo que era homosexual, yo no lo podía entender, pero tuve que buscar ayuda psicológica, tuve que buscar tuve muchos problemas, pero al final lo acepté porque yo soy su padre y porque finalmente yo solamente lo tengo a él y él me tiene a mí. Ok. ¿Qué fue lo que pasó con el hijo de la Cuando señora? creció, conoció a un muchacho que es el hijo de esta señora. Ok. El muchacho iba a mi casa y se juntaba con mi hijo y mi hijo me confesó que tenía una relación con este muchacho. Ok. Entonces nosotros le platicamos al niño porque él decía que no podía llevar a mi hijo a su casa que porque su madre era homofóbica. Yo no soy homofóbica. Sí, Ok. fue lo mismo Momento, que dijo no tu propio hijo. No importa. Eso es lo que hablaban y tú no sabías nada y nadie sabía nada. La relación llevó a más cada vez hasta que se dejaron llevar, estaban enamorados. Entonces mi muchacho tomó fotografías indebidas o tomó fotografías en la intimidad con su niño de ella, perdón. Entonces, yo no sé cómo esta mujer fue que decidió robarle las fotografías a su niño y después ella argumenta, ella fue a la policía. Y ella fue a la policía y ahora están acusando a mi hijo por acoso sexual y porque puso en evidencia la sexualidad de mi hijo y ya ahora toda la escuela lo sabe. Mi hijo siempre... Tú me estás diciendo que le pusieron cargos penales a tu hijo. Así es, lo quisieron acusar como... Pero las fotos nadie las propagó en el internet, la que las mandó. Esta mujer le robó el celular a su hijo y lo llevó a la policía alegando que mi hijo lo acosaba sexualmente a su hijo. Pero ella lo que no acepta... ¡Silencio! Ella lo que no acepta es que los niños están enamorados. Y $50,000 para mi hijo es muy poquito porque he gastado alrededor de $20,000 en cosas psicológicas, he gastado $17,000 en abogados. Acércame eso, ¿ven? O sea, tú haces que el hijo de ella también es responsable de todo lo que pasó aquí. Y ella específicamente por haber ido a la policía. Exactamente. Ok. Porque ella ella pudo haber lidiado con el tema de otra manera. Ella cuando se encontró las fotos pudo haber lidiado de otra forma en vez de haber ido a la policía. Es lo que tú me estás diciendo a mí y por eso quieres $50,000 de daños y perjuicios civiles. Ok, perfecto. Ya te entendí. Quiero... Ahora responde a la demanda. Bueno, yo no le pienso pagar el dinero que él está pidiendo hoy. Eso es ridículo. Yo no pienso pagarle esos $50,000. Yo tengo las pruebas aquí de los daños que su hijo le causó a mi hijo.
esto se pudo haber hecho mucho más grande y haberse dado a las redes sociales que miles de personas lo pudieron haber visto. Ese es Mi el hijo problema. tiene 14 años. Yo llevé estas evidencias a la policía y por eso es que yo gané y por eso es que él ahora está enojado peleándome $50,000. Doctora, aquí yo soy el más afectado porque a mi hijo lo querían juzgar como un adulto y al ser adulto entonces ellos tienen derecho a ponerlo en las redes. De por sí mi hijo ya está muy mal, tiene 1 año de probatoria. Dime Mi hijo- esto, ¿por qué le pusieron cargos a tu hijo nada más y no le pusieron cargos al hijo de ella? Porque mi hijo tenía 16 años, ahora tiene Exacto, 17. y mi hijo tiene 14 años. Son 2 años de diferencia. Mi hijo de cualquier forma no era mayor de edad. Entonces ella lo que exige ¿Quién es que mandó las fotos? ella le robó el teléfono a su hijo. Doctora, Pero yo ¿quién le tomé el mandó teléfono de mi hijo? ¿Quién tomó las fotos? ¿Quién las tomó? ¿Tu hijo las tomó? Mi hijo dice que sí las tomó. Y mi él hijo las se las mandó al hijo de texto, ella. se las mandó por texto. Ok, y se exactamente. las mandó al hijo de ella, al celular del hijo de ella. Así es. Ella entonces se encuentra con el celular del hijo de ella, Sí. ves las fotos, ven, acércame lo que tienes ahí. Y cuando encuentras las fotos en el celular de tu hijo, ¿qué piensas? Doctora, cuando yo encuentro estas fotos me pongo como loca. Ya usted va a ver lo que tiene ahí. El hijo de él No tiene quiero ver estas 17 fotos, señor años. director, no las quiero ver en la pantalla, por favor. Entonces, ¿qué hiciste? Cuando yo veo estas fotos, yo las entrego a la policía. Bueno, yo hablo con mi hijo me acepta lo que hizo con el hijo de él, que es muy penoso para mí. A mí no me quedó más remedio más que llevarlas a la policía. Lo que no El acepta hijo esa de mujer él es ya que fue su hijo es sentenciado. homosexual. Ese es el problema. Está ahorita en 1 año, tiene 1 año de probation. Eso es lo que él está reclamando, está enojado. Yo no le voy a pagar los $50,000 que él me está peleando. Doctora, Ahora, tu hijo está en estas fotos. Mi hijo está en esas fotos, pero mi hijo me dice que el hijo de él, pues casi, yo no sé cómo explicarle. Esto para mí es feo, no sé, yo no sé. Yo nada más quiero que mi hijo no está conmigo ahora. Lo que yo he hecho es que mi hijo lo he mandado para México. Yo no quiero que esté cerca del hijo de él. Yo quiero una restricción para mí, para mi hijo de ellos. Yo no los quiero cerca de mi vida a ellos. Yo nada más Esto quiero le ha decirle, causado mucho doctora, dolor a ¿qué mi hijo y pasaría, me ha causado mucho dolor a mí. si mi hijo fuera una chica, fuera una mujer alta, yo fuera, hubiera hecho lo ¿qué mismo. pasaría? Ella Hubiera no diría hecho lo nada. mismo. Sí, hubiera hecho lo mismo. Ella estaría ¿Por qué muy hubiera contenta. hecho lo mismo? Es pequeño. Sí, tiene pero déjame 14 decirte, años. aquí está participando como adulto. Ellos tienen una relación, Está están enamorados. Están está enamorados. participando de una manera extraordinariamente adulta. Cuando mi hijo conoce al hijo de este señor, es cuando mi hijo empieza con todas estas ideas. Yo no sé, mi hijo ha perdido clases. Bueno, está en México ahora. Vuelve a tu podio. Ok. Sí, ¿Quién tiene testigos? Lo que yo no entiendo es por qué su hijo está en México. Si su hijo tendría que estar aquí con nosotros, también tendría que ser responsable de lo que hicieron, porque los dos son adolescentes y los dos hicieron esas fotografías en común acuerdo. Ok. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. Muy bien. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos a tu testigo. Hablamos de este tipo de casos, lo que está pasando ahora mismo en el país entero. Todos los estados están buscando la manera de reconciliar la disfunción que hay con estos casos. Porque estos niños que se retratan desnudos o cosas inapropiadas y mandan estas fotos a través de las redes sociales, pueden ser cargados, o sea, penalizados por poseer pornografía infantil, que son de las imágenes de ellos mismos. Regresamos después de este corto receso. Ah, porque él sufría bullying. Y tú también. Y tú también. Si ustedes ven la foto que yo vi ustedes estarían tan seguras como yo de que el hijo de la señora no tiene confusión alguna. Caso cerrado. Bueno, doctora, yo no quiero estar con él. Es una desgracia estar con él. Todo lo que nos ha pasado